Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Entrevista en el canal de Los Fagotes. Hoy tengo la oportunidad de encontrarme con un profesor que no pude conocer en persona en Caracas. Él ya tiene mucho tiempo fuera del país y me siento muy dichoso de poder tener la oportunidad de encontrarme con él virtualmente, pero es que lo voy a conocer así tanto como ustedes van a conocer la historia del profesor Arión Linares. Bienvenido, profesor Arión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y un gran placer poder conocerlo de una vez, por fin. Tengo la oportunidad de encontrarme con usted. Hola, buenas tardes a todos ustedes y bueno, encantado de estar acá para participar de esta live y bueno, colaborar en lo más que yo pueda. A pesar de la distancia, siempre estoy a la orden, principalmente para la gente del sistema, de las orquestas juveniles. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que nos da para poder compartir con nosotros. Claro, Sé que no soy el único, sé que somos muchos los que queremos conocer de usted, los que queremos saber quién es el profesor Arión, ujú, porque no tuvimos la oportunidad, como ya lo mencioné, de encontrarnos con usted en Venezuela. Algunos compañeros sí, tengo compañeros que por supuesto que lo conocieron y compartieron claro. con usted, pero así como yo, tengo varios compañeros que no tuvimos la oportunidad. Entonces esto es una oportunidad especial y bastante perfecta para poder conocernos de una vez por todas. Profe, arranquemos entonces de una vez esta entrevista. Quisiera que nos contara de dónde es usted, profe, de qué parte de Venezuela es usted. Eh, bueno, yo nací en Barquisimeto, específicamente en el distrito de Iribarren en el año 73. Y mi familia autóctona, ellos son de Yaracuy, específicamente de Aroa y de Guama. Por parte de mi madre son de Guama y por parte de mi padre son de Aroa. Ellos vivieron un tiempo en Barquisimeto después que yo nací y poco tiempo después nos fuimos a vivir a Yaracuy, específicamente a San Felipe, el distrito de Cocorote, que es un pueblito bien escondido dentro de San Felipe. Eh, Tiene bastantes historias, principalmente también a nivel musical, porque hay muchos movimientos. Bueno, en la época que yo crecí, me formé, había muchísimo movimiento musical en ese pueblito de Cocorote. ¿Qué más? Bueno, nací en Barquisimeto, viví en Yaracuy. Casi toda, casi toda mi adolescencia la pasé en Yaracuy. Escuela básica, primaria y secundaria. Profe, y musicalmente, ¿dónde es el nacimiento musical de su carrera? ¿En qué parte de Venezuela? ¿También es en Barquisimeto o es en Yaracuy? ¿En qué parte del país nace usted como músico? ¿Y con qué empieza la música? ¿Empezó con el fagot o empezó con otro instrumento o en otra agrupación musical? Cuéntenos un poco cómo fue el inicio de su carrera. Bueno, yo comencé, vamos a decir, como entre 12, 14 años de edad, en la música. Antes de eso, yo estaba terminando la escuela primaria, ingresando a la escuela secundaria, y mi mamá siempre tenía un gran hincapié que nos hacía a mí y a mi hermano de que siempre estudiáramos arte, aparte de la escuela, como para tener una, una, una educación más grande, más complementaria. Y ella nos puso a estudiar pintura, nos puso en escuela de natación, escuela de artes plásticas. Y en una de esas tantas actividades que por las que pasé mientras era adolescente, o sea, estaba saliendo de la niñez para entrar en la adolescencia, ella se interesó por la música, específicamente por la guitarra, porque a ella le gusta mucho la guitarra. Y ella nos hizo hincapié que, cónchale, que estudiáramos algún instrumento musical para que tocáramos en la casa, que a ella le gustaba oír música. Y nosotros fuimos a la escuela de música que quedaba en San Felipe, en la capital del estado de Yaracuy, y comenzamos a investigar qué se podía estudiar, qué posibilidades había de tocar algún instrumento musical. Yo sinceramente no estaba en lo mínimo, no estaba nada interesado. A mí me llamaba más la atención la natación, sin embargo, tampoco me llenaba así totalmente.
pero quería sí conocer. Y aceptamos ir con mi mamá y bueno, fuimos a la escuela de música, que se llama Escuela de Música Blanca Estrella de Méscoli. Eso es allá en San Felipe. Y justamente también queda al lado de la Escuela de Artes Plásticas del Estado de Yaracuy. Queda al lado. Y fuimos a preguntar si había posibilidad de inscripciones para guitarra. Nos dijeron, señora, infelizmente no hay más cupo. Entonces, no sé si a ustedes les gustaría estudiar otra cosa. Entonces la gente de la escuela de música nos sugirió que estudiara mandolina, pues. Y hicimos la inscripción, a pesar de que yo ni siquiera conocía lo que era un bandolín, nunca había visto un bandolín en mi vida. Y había casualmente un profesor de bandolín ese día y él nos hizo una pequeña muestra, él tocó algo. Ahora no recuerdo, pero él tocó bastante repertorio clásico, barroco en bandolín y a mí me gustó muchísimo. Me gustó el estilo, cómo tocaba, era una cuestión muy profesional. Un profesor muy bueno. Infelizmente ahora no recuerdo el nombre de él, les pido disculpas, pero yo me interesé, me gustó muchísimo y dije, ay, sí, yo quiero tocar eso. Y mi hermano también se inscribió junto conmigo. Mi hermano se llama David Eleazar Linares. Él toca bandolín hasta el día de hoy de forma profesional y él también tocó muchísimo tiempo en la orquesta típica de Caracas. Es un ensamble bien conocido a nivel internacional y a nivel nacional también. Pero volviendo al tema del bandolín, estuve en bandolín, yo me quedé estudiando como casi 10 años, casi, un poco menos quizás, sí, bastante tiempo. Profe, ¿y cómo llega el fagot? ¿En qué momento llega el fagot a su vida? ¿Cómo fue ese momento después de estudiar bandolín por tanto tiempo, como ella nos los menciona? ¿Cómo es que llega el fagot? ¿Cómo es que llega el fagot a su camino? Sí, lo que pasa es que en ese tiempo yo comencé primero con bandolín, ok, y al mismo tiempo en la escuela de música ellos siempre ofrecían clases y conciertos, principalmente conciertos de cámara en el auditorio de la escuela de música, para mostrar el resto de los instrumentos a los alumnos nuevos y también porque era parte de la programación de la escuela tener conciertos con bastante frecuencia. Y casualmente, una vez que yo fui, mientras yo esperaba mi horario para tener clase de bandolín con el profe, yo estaba paseando por el corredor de la escuela de música y yo escuché un sonido muy raro. Yo escuché un sonido demasiado raro. Sinceramente no sé, no podía asociar ese sonido con nada, porque no tenía cómo, porque además tampoco conocía el resto de los instrumentos musicales. Y yo me quedé del lado de afuera de la puerta, estaba en el corredor escuchando una clase de fagot. Y casualmente el alumno que estaba en la clase, él estaba tocando un concierto de Vivaldi, específicamente el Mi menor. Y sinceramente a mí me gustó muchísimo el primer y segundo movimiento. Yo me quedé escuchando prácticamente la clase de ese muchacho todo ese rato ahí en el corredor. Y yo no sé, yo tuve así la inquietud de abrir la puerta y ver el instrumento. Justo ahí yo abrí la puerta porque tenía curiosidad de ver qué instrumento era y ahí pude ver que era un instrumento enorme de madera y que era de aire. Yo no tenía idea, yo estaba recién comenzando con las clases de bandolina. Ya en ese tiempo ya había pasado como 2 o 3 años porque yo comencé a estudiar bandolín cuando tenía 12 años. El fagot empecé a estudiar a los 14. Después de yo presenciar esa clase, yo cerré la puerta, vi y me quedé esperando mi clase de bandolín y después me fui con el profesor. Y bueno, pero yo me quedé con esa inquietud de ese instrumento y después de mucho tiempo yo decidí, cónchale, me gustaría estudiar eso porque a mí me gustó mucho esa obra
y era una cuestión muy lírica, muy musical. Sabes que la música de Vivaldi a cualquiera le encanta. Oír cualquier cosa de Vivaldi enamora a cualquier persona. Y eso fue lo que me cautivó del fagot, sinceramente. La dulzura del instrumento y la belleza de las frases. Y nada, no hubo más y después me inscribí en la cátedra de fagot. El profesor con quien yo comencé mis estudios de fagot se llama Ramón Merchán. En esa época él era segundo fagot de la Orquesta Sinfónica de Lara. Él viajaba 1 o 2 veces por mes a Yaracuy para dar las clases y después se regresaba a Barquisimeto. Y después de unos 5 años más, yo decidí dejar la bandolina porque sinceramente ya no podía mantener el rendimiento a nivel académico de 2 instrumentos clásicos. Y fue prácticamente mi profesor de fagot quien me dijo que debía escoger un solo instrumento porque tocar varios instrumentos al mismo tiempo eso no va a rendir porque yo estaba estudiando bandolín. También tenía que ir a las clases en la mañana de secundaria en el liceo y en las tardes prácticamente pasaba todo el día en la escuela de música estudiando materias teóricas y también participaba de ensayos de orquesta y de grupos de cámara. Entonces era bastantes actividades. Y fue en eso que el profesor me sugirió, oye, vas a tener que escoger entre uno de los dos porque sinceramente no se puede, porque tampoco estás rindiendo bien en el fagot y no vas a rendir en el bandolín. Y bueno, yo me decidí por el fagot y felizmente la bandolina la dejé de lado. Sin embargo, seguí tocando bandolina, pero ya no era con el ímpetu que yo traía, con las ganas que yo tenía de rendir a nivel académico. Y comencé a enfocarme más en el fagot. Al total, yo duré más o menos unos 10 años tocando bandolín y después ya definitivamente ya lo abandoné porque necesitaba realmente dedicarme al fagot. Profe, y una vez que toma la decisión de decir, sí, ya voy a dejar a un lado la mandolina, el bandolín, y me voy a dedicar al fagot, voy a ser fagotista. Toma esa decisión. ¿Qué sucede después? ¿Cómo se desarrolla? Ya nos dice que su primer profesor fue el profesor Ramón Merchán, muy mencionado en este programa por varios invitados. Y toma. Sí, sí, no es la primera vez que se menciona en esta entrevista. Ya ha sido mencionado en varias oportunidades. Empieza su carrera como fagotista. Cuéntenos un poco sobre cómo fue ese desarrollo. Una vez que seguía viendo clases con el profesor Ramón, ¿ingresó en el sistema de orquestas o no ingresó al sistema de orquestas todavía, sino que continuó en su escuela? ¿Perteneció a alguna agrupación, alguna orquesta, alguna banda, algún ensamble? Cuéntenos un poco cómo fue ese momento. Bueno, las clases de fagot comenzaron a rendir frutos con el profe Merchán y dentro de la escuela yo hice amistad con los demás alumnos que asistían a las clases de teoría, de armonía y conocí una persona muy querida, de hecho 2 personas que se llaman María Gabriela, ella es flautista, ella ahora vive en México y conocí a César Rangel. En esa época él tocaba oboe. Sinceramente no sé si César todavía continúa tocando oboe o no. Pero nosotros hicimos un trío de maderas y tocábamos muchísimo. O sea, ese trío realmente me trajo mucho avance, porque yo estaba acostumbrado a solamente preparar las clases de fagot, preparar 1 o 2 lecciones y tocárselas al profe. Y corregir la postura, las posiciones, embocadura, sonido. Pero una de las cosas que realmente me puso a mí, por decírtelo de esa forma, me puso a mí como a tocar y a mover los dedos fue ese trío, porque el repertorio era barroco, nos gustaba tocar cosas barrocas y era súper difícil. Y yo percibí que me vi obligado a realmente estudiar y preocuparme de preparar muy bien las
las partes para poder ensayar con el trío. Con ese trío nosotros hicimos muchos conciertos, mayormente en San Felipe, escuelas de arte, Barquisimeto, pero tocamos muchísimo y ensayábamos muchísimo también. Es que los tres éramos muy jóvenes y también estábamos muy animados con esto de tener un grupo y conocer repertorio, abarcar bastante repertorio. Y eso a mí me trajo mucho virtuosismo a nivel técnico en el fagot. Paralelamente a eso, dentro de la escuela de música del área, el espacio físico de la escuela de música, funcionaba la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y a mí me sugirieron, me dijeron, cónchale, métete a la orquesta para que conozcas el sistema y ya te metes de una vez a ensayar en la orquesta. Ahí yo me preparé, hice la audición y bueno, pasé a ser parte de la orquesta juvenil de San Felipe. Tenían dos, porque hay varias divisiones, ¿no? En esa época teníamos infantil, otra para los jóvenes y ya después la otra que era para los adultos. Entonces yo comencé ya desde muy pequeño, 14, 15 años, ya comenzábamos a ensayar también en la orquesta juvenil. En esa época quien dirigía la orquesta era el señor Gonzalo Rodríguez, que es el papá de Valdemar Rodríguez. Ellos son de Yaracuy también, grandes colegas de trabajo y grandes amigos también. Y yo comencé los ensayos en la orquesta juvenil, cosa que también era una tarea bien difícil porque también la orquesta juvenil tenía su agenda de conciertos y era bien pesado. O sea, estar en el trío que te conté con César y María Gabriela, a la misma vez tocar en la orquesta juvenil, hacer las materias teóricas de la escuela de música y en las mañanas yo tenía que ir a la educación secundaria, que es el liceo. Entonces, cónchale, fue bien pesado. De hecho, a veces tengo como un poco de curiosidad después que ya pasó todo ese tiempo, yo me pongo a pensar, wow, ¿cómo hice yo todo eso? Porque era poco tiempo entre tantas actividades que yo hacía. Y prácticamente yo vivía corriendo. Apenas salía del liceo, yo me iba a la escuela de música, almorzaba cualquier cosa por ahí, en la calle o en casa. Si me daba tiempo, almorzaba en casa, pero ya me iba de una vez a la escuela de música porque a las 2 o 3 de la tarde había clases, ensayo con el trío y ensayo con la orquesta juvenil. Y bueno, todo eso fue avanzando por varios años y después salió una oportunidad de también hacer parte de la orquesta típica de Yaracuy, que más que todo funcionaba también en esa misma sede. Nosotros usábamos algunos espacios, más que todo de la escuela de música, donde podíamos ensayar y hacer conciertos también. Yo toqué un tiempo bandolín, pero después, como dejé el bandolín, dentro de esa orquesta toqué fagot algunos años. Estuvo bastante nutrida Sí, esa etapa sí, inicial, ¿no? sí, Esa sí. etapa inicial de estudio, esa Sí, etapa era, inicial de la carrera. Estuvo bastante nutrida y con bastantes actividades, no solamente musicales, sino también la parte escolar, como usted siempre la menciona. Profe, y luego de esa etapa, digamos, juvenil, vamos un poco más allá. Usted continúa por mucho tiempo en San Felipe, luego se traslada a otra ciudad de Venezuela. Hablemos un poco antes del momento en que usted se va del país. No tengo muy claro cuál es el sí, año en que se va, pero todavía quedémonos en Venezuela un rato y cuéntenos un poco perfecto. cómo fue su experiencia antes de salir del país. Bueno, paralelamente a todas esas actividades, yo también me interesé por el Conservatorio de Música de Lara, en Barquisimeto. De lo que recuerdo, hice la inscripción y estuve participando de ensayos en la Orquesta Juvenil de Lara. No era la orquesta profesional, era la orquesta juvenil.
Y bueno, yo también en Yaracuy, yo estudiaba música con los profesores que tocaban en la Orquesta Sinfónica de Lara, como Ramón Merchán, Werner Arocha, que era profesor de oboe, eh, Leonardo Deán, Andrés Riera, de fagot. Entonces ellos, yo a veces tenía, de vez en cuando, no era siempre, pero también tuve la oportunidad de hacer algunas clases con ellos en esa época, de fagot principalmente. Y estuve un tiempo haciendo los ensayos también con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Lara. Ya cuando cumplí como unos 18, 19 años, un gran amigo que se llama Oliver, ay Dios mío, ahora Oliver Briseño, un gran amigo de allá de Venezuela, oboísta, sí, él me comentó que había audiciones en Mérida, en la Orquesta Sinfónica de Mérida. Y bueno, me dijo que si yo estaba interesado, de repente podríamos ir y concursar juntos, vivir allá, hacer una experiencia orquestal y tener un trabajo fijo, algo más estable a nivel profesional. Y yo me interesé, comencé a prepararme, me interesé bastante y fuimos a Mérida. Y total que en Mérida fui parte de la Orquesta Sinfónica de Mérida como primer fagot, toqué allá con ellos, creo que pasaron unos 2 o 3 años. Eso fue comienzo de los 90. Y bueno, tocábamos en esa época, dirigía el señor Amílcar Rivas, dirigía la Orquesta Sinfónica de Mérida. Y esa orquesta recibía también muchas visitas, principalmente del Conservatorio de Caracas, de los profesores de la Orquesta Simón Bolívar. Y entre tantos viajes que hizo los músicos de la orquesta, yo conocí al profesor Omar Ascanio. Y él me sugirió que me fuera a estudiar con él. Después de algunos años que yo estuve viajando, yo viajaba de Mérida a Caracas una vez por mes para hacer clases con Omar. Y realmente a mí me gustó, esa fue una fase muy fuerte, pero a mí me gustó muchísimo porque yo sentía que como que estaba mejorando como alumno en el tiempo que yo estuve estudiando con Omar Ascanio. Después de un año más o menos viajando, él me sugirió que me fuera a vivir a Caracas y que me preparara para entrar a la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, que en esa época era dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni. Y bueno, pasó el tiempo, yo comencé a prepararme y bueno, gracias a Dios pude entrar a la orquesta, hice la audición, ellos me aceptaron. Y esa fase también fue muy dura porque yo no estaba acostumbrado a vivir en una ciudad grande. Eso fue, para mí fue un salto muy grande. Yo realmente me sentía así muy pequeñito, andando por las calles de Caracas. Las personas del interior no tenían una visión tan global de la dimensión de Caracas. Pero me gustó mucho porque crecí bastante como músico y también tuve mucha oportunidad de tocar repertorio difícil dentro de la Gran Mariscal de Ayacucho, así como también lo pude hacer en Mérida y en Yaracuy. Claro, todo esto fue de forma gradual, ascendiendo. También conocí muchos maestros que infelizmente no van al interior del país, pero que dirigen orquestas jóvenes en Caracas. Y tuve la oportunidad, cónchale, de conocer maestros muy, muy buenos. Ahora se me escapa de la mente un poco los nombres, pero eran grandes maestros de nivel internacional que pudimos hacer obras muy grandes con coro, tipo Carmina Burana, todo esto, tipo de repertorio que yo no conocía y que se tocaba muy poco en el interior, más que todo por falta de, de capacidad y también de los cuerpos orquestales y también de los coros a nivel nacional. Pero esa fase realmente fue de mucho crecimiento, más que todo absorber conocimiento, clases. De vez en cuando también en Caracas el Conservatorio de Música traía fagotistas invitados de Europa para hacer masterclasses.
Y en una de esas vino la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, eso invitados por la Fundación Mozarteum. Y ellos dieron una clase, una masterclass allí en las dependencias de la Fundación Mozarteum. Quien vino a hacer la clase de fagot fue la señora Nancy Gores, que después se convirtió en mi profesora. Ella vino junto con la orquesta, estuvieron algunos días en Caracas, ofrecieron conciertos y al mismo tiempo masterclasses para los alumnos. Nosotros nos recibimos la invitación por parte de la Gran Mariscal de Ayacucho. Nos dijeron que nos preparáramos para tocar algún repertorio libre para la masterclass. Y bueno, yo me preparé y fui y participé. Por cierto que ya al final de la clase, Nancy se me aproxima y me dice que le gustaría que yo estudiara con ella. Y bueno, de ahí comenzó todo un proceso de preparación a nivel, más que todo de documentos, para poder ingresar a estudiar con ella en Carnegie Mellon, que es la universidad donde ella impartía clases en esa época allá en Pittsburgh. Ya que usted da el pie a ese momento tan particular, ahora yo quisiera introducir la siguiente parte de la entrevista, que es el momento en el que precisamente usted se va de Venezuela. Usted toma la decisión, ya nos cuenta que conoció a la profesora Nancy, la profesora Ajá. Nancy le hizo la oferta para estudiar con usted se prepara, musicalmente, legalmente hablando, que sabemos que no es Sí, algo muy sencillo, pero bueno, sí. hace todo el proceso legal para poder estudiar fuera del país. Pero el hecho es que toma la decisión, se va de Venezuela a estudiar. ¿A dónde se va, profe? ¿En qué año fue eso? ¿Y a dónde se va a estudiar con la profesora Nancy? Cuéntenos un poco más sobre eso. Ya nos dice que es en Carnegie Mellon. Uh-huh. Háblenos un poco más sobre todo ese gran paso que usted dio en su carrera. Ok, bueno, específicamente yo me fui a la ciudad de Pittsburgh, que es donde está situada la Universidad Carnegie Mellon. Pittsburgh pertenece al estado de Pensilvania, es un estado grandísimo, hay grandes ciudades allí, Filadelfia, que tuve la oportunidad de ir muchas veces a escuchar la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Eh, Antes de ese viaje, yo me preparé a nivel de documentos, principalmente de la visa, que era una cuestión que fue bien demorado. En total se demoró como un año, más o menos, todos los preparativos. Y yo no tenía cómo costear todo eso a nivel financiero. La Fundación Mozarteum me sugirió que yo hiciera una solicitud dentro de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que tenía un plan de becas a nivel nacional para los alumnos que tenían interés de estudiar afuera, en el extranjero. Y yo fui seleccionado, casualmente yo recibí el último crédito de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, perdón, la última beca, porque después de allí todo se transformó en créditos. Exacto, eso fue. Y finalmente pude concretizar ese viaje, que yo viajé en el año 93 a Estados Unidos y estuve viviendo allá dentro de las dependencias de la universidad y haciendo clases con Nancy durante 5 años. Sí, el comienzo fue bien duro porque yo no estaba acostumbrado al invierno, tampoco sabía el idioma, comencé a estudiar. Sin embargo, yo sentí que realmente pude aprender el inglés cuando llegué allá, porque hasta entonces todo parecía mucha teoría, como que todo era teoría y no podía ejercer el inglés dentro de Venezuela. Entonces, hasta que finalmente llegué y pude participar de las clases. El primer año de estudios allá fue más que todo de clases de fagot y también de clases, eh, ensayos de la orquesta joven de la universidad, clases de fagot y también participé de grupos de música de cámara. Ya el segundo año, los siguientes 4 años fueron de la carrera, donde también pude tener el acceso a las
materias teóricas, y también participar de otros créditos que la universidad exigía, como estudiar historia de la historia universal. Yo tenía el chance también de poder estudiar otros idiomas, francés, un poco de alemán. Son créditos que la universidad te exigía para poder tener el diploma al final de otras materias que tú también tenías que conocer. Es la forma como ellos funcionaban. Era una facultad de arte donde el diploma que yo recibí fue Bachelor en Fine Arts, mención fagot, específicamente ejecución del fagot. Sí, y ese fue el diploma que yo recibí. Estuve allá 5 años y fue una experiencia realmente muy satisfactoria. Tuve la oportunidad de viajar con la orquesta juvenil de la universidad a Washington. Hicimos algunos conciertos en Washington, D.C. Hicimos otros conciertos en otros estados del país en esa época mientras era estudiante. Y también el repertorio de la orquesta era bien exigente. Hacíamos obras grandes, de bastante dificultad a nivel técnico, solos de orquesta bien difíciles. ¿Qué más? También, obviamente, tuvimos la oportunidad de conocer otros grandes profesores de California, de Filadelfia, de Nueva York. Eh, yo estuve siempre atento a las vacaciones de verano porque a mí me gustaba participar de los cursos de verano que se hacían en otros estados. Y siempre me preparaba para concursar, enviar un video o una cinta, porque a veces no daba chance de ir hasta el lugar para poder concursar y tú podías mandar un video. Y tuve siempre, gracias a Dios, tuve siempre en ese sentido atento para poder participar de festivales de verano, y en total hice varios, hice como unos 4 o 5. O sea que siempre en los veranos estaba ocupado participando de cursos. Recuerdo mucho los festivales de Sarasota, Festival de Música de Sarasota en Florida, Festival de California, ahora se me escapa el nombre un poco, pero hice bastantes festivales. Y también hice un concurso a nivel de cámara de la ciudad de Pittsburgh con un colega mío que era oboísta. Nosotros hicimos un dúo y nosotros tocamos muchísimo porque yo hice mucha amistad con él, y de hecho alquilábamos donde yo vivía. Después del primer año de vivir dentro de la universidad te deja vivir fuera de las dependencias de la universidad. Entonces yo alquilé un espacio, un apartamento con este colega de oboe, y con él tuve la oportunidad también de tocar muchísimo. De hecho, participamos una vez de un concurso a nivel distrital allá de Pittsburgh y ganamos el segundo lugar como grupo de cámara. Tocábamos, sí, tocamos un poco de todo. Y bueno, también tuve la oportunidad de conocer otros estados porque él era de Tennessee. Entonces tuve la oportunidad de viajar con él, conocer la familia de él. El nombre de él es Kerry Schimbaum, es un gran amigo hasta el día de hoy. Él hoy en día no ejerce como oboísta profesional, pero él es profesor de música a nivel infantil allá en Tennessee. Luego de todo ese momento en el que se va a Estados Unidos, en el que se va a Pittsburgh, estudia con la profesora Nancy, participa en los festivales, participa en los diferentes momentos que nos está comentando con su colega oboísta. ¿Qué pasa luego después de eso? Usted se queda en Estados Unidos, se va hacia otro lugar, estudia un máster, sigue estudiando, trabaja en alguna agrupación orquestal. Cuéntenos un poco qué pasa luego de esos primeros 5 años fuera del país. Ok, bueno, yo apliqué, traté de hacer la inscripción para hacer la maestría en Cleveland y en Nueva York, específicamente en la escuela de Manhattan. En Cleveland, infelizmente, yo no pasé el concurso, yo no fui aprobado. Sin embargo, en Manhattan sí fui aprobado, y eso me entusiasmó bastante. Era para recibir clases con el profesor Frank Morelli en esa época.
y tuve bastante entusiasmo de irme a Manhattan, pero infelizmente la orquesta, perdón, la escuela, el conservatorio solamente me ofrecía la mitad de la beca. Traté de tocar algunas puertas, ver qué podía hacer, pero al final no pude concretizar esa intención que yo tenía de ir detrás del diploma de maestría. Sin embargo, dentro de la orquesta allá en Pittsburgh, la orquesta juvenil, hice bastante amistad con el director de la orquesta, que es un señor de Chile. Él se llama Juan Pablo Izquierdo. Él dirigía la orquesta sinfónica de la Universidad de Carnegie Mellon en esa época. Y él me dijo, mira, bueno, va a haber un concurso en Santiago, en Chile. Si tú quieres, te puedo traer más información para que te vayas preparando y puedas participar del concurso. Total que el tiempo fue pasando y llegó el final de mis estudios en Pittsburgh y yo preparé un audio, un video y lo mandé a Santiago. A ellos les encantó, les gustó muchísimo y me aceptaron como primer fagot de la orquesta. Ya esto es ya comienzo del año 2000, cuando yo me fui a Santiago de Chile y estuve Todavía, cabe ¿sí? destacar que yo todavía en el año 2000, todavía yo ni siquiera había empezado a tocar fagot. Ah, ok. Sí, bueno, yo me fui a Santiago yo llegué a Santiago en enero del año 2000 para participar de un proyecto de renovación de la Orquesta Sinfónica de Chile, donde era un gran proyecto, principalmente a nivel de teatro, porque la orquesta tenía el sueño de poder tener una sede propia. Y estaba muy entusiasmado porque era un proyecto muy ambicioso que dirigía el maestro Juan Pablo Izquierdo. Y a mí me gustó, estuvimos tocando 1 o 2 años, después él se retiró de la orquesta y yo continué en la Orquesta Sinfónica de Chile. En ese periodo fue donde yo pude finalmente comprar mi primer fagot propio, porque yo prácticamente toda la vida estudié con instrumentos de las diferentes escuelas o los diferentes lugares donde yo llegaba. Y tuve la oportunidad de conocer a Mario Navarro. Él es de Uruguay y él me trajo un fagot Mussmann 150. Y yo probé algunos que él trajo porque en esa oportunidad que yo lo conocí, él trajo como dos o tres fagotes a Santiago. Y yo me decidí por uno que me gustó bastante. Él también me aconsejó a la hora de escoger. Y compré ese fagot. Comencé a pagarlo por partes. Y él aceptó ese tipo de negocio. Fue pasando el tiempo. Yo estuve en Chile hasta el 2003, finales del 2003. Y antes de eso, Mario me sugirió que hiciera concurso en otros lugares y que habían ofertas, habían oportunidades. Él me dijo, mira, he escuchado por ahí que va a haber un concurso en Brasil, en San Pablo específicamente. Yo le dije, bueno, si tienes algún contacto, avísame para yo informarme y comenzar a prepararme. Fue allí donde yo conocí a uno de mis colegas actuales de la orquesta. Él se llama Francisco Formiga. Y bueno, estuve conversando con él, todo por correo, email en esa época. Y él me dice, bueno, prepara un audio o una grabación y no las envías. Ok, yo hice la grabación. Por cierto, quien hizo esa grabación para mí fue mi hermano David Linares, que él también le mete mucho a la parte de computación y de sonido más que todo. Conoce muchísimo de micrófonos, de audio, de cómo hacer una buena grabación. Total que la hicimos en Caracas en una de esas tantas vacaciones que yo viajaba durante el verano a Venezuela. Hicimos la grabación, la enviamos y de allí ellos me invitaron a tocar como invitado durante 2 semanas en la Orquesta de San Pablo. Eso fue ya en julio del 2003.
Llegué a San Pablo, me ubiqué en el hotel, toqué con la orquesta 2 semanas seguidas. Y bueno, al final de ese periodo, ellos me invitan a hacer el concurso oficial para el puesto de primer fagot de la orquesta. Iba a ocurrir en diciembre del mismo año, en 2003. Yo regreso a Santiago, bueno, empiezo a prepararme para el concurso y yo viajé cerca de la Navidad a San Pablo nuevamente para hacer la audición. A ellos les encantó, les gustó mucho la forma como yo toqué. Fue una audición un poco larga porque toqué prácticamente muchísimas cosas que ellos querían oír. Y bueno, después del concurso me dijeron que sí, que estaba aprobado y que me habían dado el cargo de primer fagot en la Orquesta Sinfónica de San Pablo. Yo regreso a Santiago, continúo trabajando y bueno, meto la renuncia como en enero y comienzo en abril del 2004 a tocar aquí en Brasil, en la Orquesta del Estado de San Pablo. Profe, y si no me equivoco, ese es el cargo que ocupa desde esa fecha, desde el 2004 hasta hoy en día, ¿no? Vamos a entrar en lo que sería la actualidad de los últimos, de los Sí, sí, últimos años, que ya son varios, que sí, ya son sí. varios, porque para la fecha del 2004, ahí sí ya yo tocaba fagot, pero todavía era muy poquito lo que yo había escuchado de usted, por no decir casi nada. Yo vengo a escuchar de ustedes un Ah, poco ok. después, cuando empiezo a conocer un poco más a mis amigos, cuando empiezo a Ah, ok. encontrarme con los compañeros de Barquisimeto, que claro, en Barquisimeto me encuentro con los amigos de San Felipe, de Ajá. Acarigua, de todas las partes de la parte occidental del país, y ahí es donde empezamos a comentar, hablar sobre las personas que han estado, pero que se habían ido Sí, del país, y es ahí en ese momento donde yo empiezo a escuchar su nombre, ¿no? Claro, por supuesto, yo después empiezo a investigar y, bueno, pero resulta que también estuve en Caracas, porque como ya usted lo mencionó, usted había sí, formado parte de la Ayacucho, ¿no? De la sí, Gran Gran Mariscal de Mariscal, Ayacucho, la Orquesta exacto. Ujú. Sinfónica. Entonces, claro, 2004 para mí, si lo sacamos en cuenta, ya son 16 años, van para casi Sí, sí, 17 años. exactamente, Entonces, exactamente. Ujú. sí, entonces, claro, digamos que es la actualidad, pero ya tiene más de una década en ese cargo. Cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia de ser el primer fagot de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, una orquesta que en lo particular me gusta mucho desde que he tenido la oportunidad de escuchar grabaciones o Ah, qué videos en bueno. YouTube. Tiene Sí, un sonido muy bonito y con una fila de fagot muy, muy espectacular, porque usted comparte su fila con un fagotista que para mí es una gran referencia por todo el trabajo que está haciendo, que es el ujú. profesor Alexandre Silveiro. Sí, También, ¿no? sí, sí. Cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia de esos años dentro de la orquesta. Bueno, fue un comienzo donde yo tuve un año a prueba dentro de la orquesta y ya después hubo una votación en donde fui aprobado por la mayoría de la orquesta para ocupar el cargo junto con mi colega. Casualmente yo y Alexandri y yo concursamos el mismo día. Casualmente, no sé, cosas del destino. Concursamos el mismo día y de hecho los dos fuimos aprobados ese día como los dos fagotistas oficiales de la fila. Acá en Brasil ellos tienen el sistema europeo que sería 2 primer fagot, 2 segundo y un tercero que también toca contrafagot. O sea, en esa época teníamos fila de cinco fagotistas. Eh, el comienzo fue bastante fuerte porque yo tenía que acostumbrarme a un país nuevo, un lenguaje nuevo, diferente. Eh, yo creo que demoré más o menos unos 2 o 3 años hasta sentirme un poco más seguro dentro de la ciudad y también tocando en la orquesta. Y ya apenas fui aprobado, ya comenzó una corrida así, pero súper fuerte de giras a nivel internacional, giras a nivel nacional, más que todo Europa y Estados Unidos. Viajábamos con frecuencia con la orquesta para tocar. En esa época, esos primeros 10 años, quien dirigió la orquesta fue el maestro John Nashling.
Él estuvo a cargo de la orquesta durante todo ese tiempo. Ya después el cargo lo asumieron otros maestros y hasta hoy han ido cambiando, ¿no? Dependiendo del contrato que han recibido los diferentes maestros. Actualmente trabajamos con el maestro Terry Fisher. Él es director titular de la orquesta de Utah en Estados Unidos. Pero ha sido mucha actividad dentro de la Orquesta Sinfónica de San Pablo. A nivel de cámara, después de un tiempo, Alexandre y Formiga tuvieron la idea de hacer un grupo de la fila, donde pudiéramos ensayar y tocar repertorio más específico de fagot. Siempre tuvimos la iniciativa de hacer un grupo como más para divertirnos. Sin embargo, con el tiempo la cosa se fue poniendo como cada vez más seria y ya después comenzamos a hacer conciertos locales aquí en la ciudad y también a nivel musical el repertorio también se fue poniendo como más exigente. Y bueno, pudimos consolidar dentro de todo ese tiempo hasta el día de hoy la formación del quinteto de fagotes, el Camaleón Si no me Bassoon. Sí, equivoco, el Camaleón Bassoon. exactamente, el Camaleón Basún, el Sí, Quinteto Camaleón. sí, Pero ese quinteto en un principio se llamaba Quinteto de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo y después se convirtió en lo que hoy es en día el Quinteto Camaleón, ¿cierto? ¿Es así sí, o son dos sí, no, cosas totalmente diferentes? comenzamos de esa forma, pero ya después fue bueno dentro del grupo, conversando con ellos, fue bueno tener un nombre más propio, una propia identidad dentro del grupo. Y ahí comenzamos la gran corrida para buscar un nombre para el grupo. Después de pasear así por tantas posibilidades, llegamos al camaleón, que el camaleón eh, es como una forma de nosotros mostrar las diferentes opciones y capacidades que tiene el fagot de tocar. No solamente repertorio clásico, no solamente repertorio jazzístico, sino que también popular y folclórico, y acá mismo de música tradicional folclórica de Brasil, y también música típica de otros países, algunos arreglos que son ya específicos, fueron hechos por Alexandri más que todo, y también por Romeo. Él es nuestro actual contrafagotista y él también ha aportado y traído muchos arreglos, al igual que Alexandri, y obras para tocar dentro del grupo, que han sido realmente muy exigentes a nivel técnico. Y eso nos ha traído por consecuencia un ensamble más profesional, porque eso te obliga a estar estudiando constantemente, preparar repertorio, siempre tener buenas cañas. Entonces es como un hábito, una cadena que se mantiene, donde tú siempre estás tocando, no solo dentro del quinteto, que ya era bastante exigente, sino que también dentro de la orquesta. Un quinteto que sigo que desde un principio, como le decía, Ajá, desde antes de que se convirtiera en el Quinteto Camaleón, sí, porque siempre me ha llamado mucho la atención un quinteto, un ensamble de fagotes, y de verdad que ustedes han logrado una hegemonía, un grupo inigualable. Bueno, no digamos inigualable, sino un grupo admirable, porque realmente el trabajo que están haciendo me gusta muchísimo. Cada vez que escucho un nuevo material, un nuevo arreglo, una ajá, nueva grabación, me anima muchísimo, me hace sentir muy bien escuchar a las cinco voces y sobre todo con el contrafagot que tanto me gusta. De verdad que es algo que disfruto mucho escuchar cada trabajo que hacen juntos. sí. Profe, ya nos puso mucho al día de lo que está haciendo, de lo que viene haciendo desde los últimos años, pero antes de terminar quisiera preguntarle, ¿hay algo más que está haciendo actualmente? ¿Algún proyecto en el que esté trabajando? ¿Está dando clases? ¿Es profesor de alguna escuela en Sao Paulo actualmente? ¿O algo que nos pueda comentar, que pueda agregar? Mira, actualmente yo estuve participando como profesor de la Academia
de la OSESPI, que es la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo. Después de un tiempo yo me retiré y ahora recibo alumnos de forma particular en mi casa, o podemos también coordinar algún tipo de clase particular con alumnos de acá, de San Pablo. También este año tuvimos la gran oportunidad, perdón, el año pasado, de finalizar el disco del quinteto, que fue un gran proyecto que presentamos delante de una fundación de acá de San Pablo, en donde fuimos seleccionados y ganamos el primer premio. Y dentro del presupuesto que recibimos, tuvimos la oportunidad de poder grabar un disco. El disco lo grabamos a finales del año pasado y ya pronto, de aquí a, no sé, tal vez 1 o 2 meses, el disco va a estar disponible para todos los seguidores del Camaleón Bazuns. Es un disco que grabamos con bastante esfuerzo porque por causa de la crisis que hay actual a nivel mundial, de la cuarentena, fue difícil también tratar de sincronizar en dónde íbamos a grabar, qué estudio estaba disponible, pero gracias a Dios todo eso resultó, se dio y pudimos grabar el disco. Aún no está todavía, aún no ha salido al aire, pero yo creo que a más tardar 1 o 2 meses más ya va a estar pronto, ya va a estar listo. Ahí ustedes van a poder disfrutar de las obras que grabamos. Por supuesto, eso sin duda va a ser un buen lanzamiento, un tremendo lanzamiento, sobre todo en estos momentos en que necesitamos de cosas positivas, de cosas buenas, Sí, que nos sí, animen, que nos exactamente. entusiasmen. Eso va a ser Ajá, un buen motivo para seguir claro, adelante. sí. Profe, antes de terminar cada programa, siempre les digo a mis invitados que nos imaginemos que está dando una masterclass. Está dando una masterclass en este momento en Caracas, en la ciudad de Caracas. ¿Cuáles serían las palabras para cerrar esa masterclass? ¿Cuáles serían las palabras para todos esos estudiantes que lo estarían escuchando en este momento y que, bueno, que lo pueden escuchar gracias a esta entrevista también? Bueno, yo, además de recomendarles que siempre estudien y siempre estén preparados, eh, una frase que a mí nunca me abandonó a lo largo de todos estos años y casualmente me la dijo mi profesora Nancy Gores, que es que ya un día durante una clase me dice, este, siempre está preparado porque uno nunca sabe nada. Y esa frase me ha acompañado hasta el día de hoy y me sigue acompañando. Y realmente lo que ella me dijo hace un buen tiempo se cumple, porque uno nunca sabe quién está escuchando en el escenario, qué tipo de público está presente. Y a lo largo de todos estos años he escuchado y tuve la oportunidad también de trabajar con grandes maestros a nivel internacional y realmente uno nunca no tenemos ni la menor idea de quién puede estar oyéndonos, principalmente si es un auditorio internacional. Entonces yo realmente les aconsejo, prepárense lo mejor que puedan, siempre hay que estar preparados, siempre, no importa las condiciones que sean, si llovió o no llovió, si salió o no salió el sol, pero hay que estar preparados. Porque también a la hora de tocar, no es que te va a garantizar un 100% de ejecución, pero estudiar con bastante antelación, con bastante tiempo de preparación, eso mueve montañas, aunque mucha gente tal vez no lo crea, pero el estudio es primordial. El talento tiene su límite, pero la disciplina también puede ser una gran aliada, principalmente en los momentos de mayor nerviosismo, de mayor estrés. Eso salva vidas. Salva vidas. Sí. Profesor Arión, muchísimas gracias por esta oportunidad, muy agradecido por el encuentro, por el primer encuentro que tenemos personalmente, lo Claro. puedo decir, muy agradecido, muy contento de por fin tener la oportunidad de conocerlo, conversar con usted,
conocer muchas cosas que no sabía de usted, que gracias a Dios tengo la oportunidad de saberlo ahorita y que estoy muy feliz de poder compartirlo con todos los que nos escuchan y que nos ven. Un abrazo enorme, que esté muy bien y bueno, espero que nos podamos ver en persona en alguna oportunidad. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ti por la oportunidad. Encantado, el placer ha sido mío. Muchas gracias, hasta luego, chao. Un gusto, chao.